Aleluya, vamos a compartir la palabra del Señor. El texto se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios, otra vez voy a repetir, el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 11. Dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les respondieron como Jesús había dicho y los dejaron ir. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosanna en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya acontecía, se fue a Betania con los 12. Amén. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están pasando la semana? La verdad, estamos en un tiempo muy difícil anímicamente, ¿no? Porque debido a la cuarentena, por causa de la pandemia, no solo esto afecta a nuestro estado de ánimo, a la economía de nuestra familia, sino en todo sentido afecta también a la iglesia, a la obra de Dios. Pero sin embargo, como el Señor es fiel, como Él es quien nos sostiene, vamos a encontrar su fuerza para poder sobrellevar tanto esta situación y también vencer este problema a través de la fortaleza que el Señor nos proporciona mediante su palabra. Hoy sobre todo estamos celebrando el Domingo de Ramos. No solo en nuestra iglesia Maranata estamos adorando al Señor en este domingo especial, sino todas las iglesias del mundo, pese a esta pandemia, estamos unidos para acordarnos del Señor y para acordar de aquel suceso tan importante. Hoy quisiera hablar sobre este tema. ¿Qué significa para nosotros lo que sucedió hace 2000 años cuando Jesús entró en la ciudad de Jerusalén montado sobre un asno, en compañía de sus 12 discípulos? Dice la Biblia que muchas personas de la ciudad salieron al encuentro del Señor y para recibirlo pusieron sus mantos por el camino, y otras muchas personas también cortaron ramas de los árboles y los tendieron en el camino para que Jesús pasara por encima. Y mientras esto sucedía, las personas, o sea, todos, comenzaron a gritar diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. En medio de estos gritos, Jesús entró en la ciudad. Este suceso es lo que nosotros llamamos como Domingo de Ramos, porque la gente que había salido para recibir al Señor, que entraba a la ciudad de Jerusalén, da inicio a esta Semana Santa que comienza hoy y que culmina con la muerte de Jesús el día viernes y luego la resurrección el próximo domingo. Pensemos acerca del significado de este día y vamos a pedir al Señor la misma gracia
así como la gente dijo, sálvanos, Hosanna, y también vamos a hoy pedirle al Señor, ayúdanos para que tu propósito se cumpla hoy en día. En primer lugar, vamos a un poco analizar lo que significa la palabra Hosanna. Cuando la gente gritó Hosanna a Jesús, esta palabra significa en arameo, sálvanos ahora o socorro. Así como cuando una persona está en algún peligro, grita auxilio. Dice auxilio para pedir ayuda a alguien que esté por allí. Pero a diferencia de la frase auxilio, esta palabra Hosanna es un grito para pedir ayuda, pero no a los hombres. Mientras cuando decimos auxilio lo hacemos para que alguna persona que esté por allí, alguien que nos escuche, que venga a ayudarnos, por eso le decimos auxilio. Pero en el contexto bíblico, cuando el pueblo de Dios comenzó a gritar Hosanna, no se utiliza Hosanna, socorro, para pedir ayuda al hombre, sino a Dios. Esta palabra aparece en Salmo 118, versículo 25-26. Dice así la palabra de Dios: Jehová, sálvanos ahora, te ruego Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. En otras palabras, cuando Jesús estaba entrando a la ciudad de Jerusalén, la gente judía lo recibió con el grito de Hosanna, acordándose sobre este texto de Salmo. Y eso significa que los hombres, que todos los hombres y niños y mujeres que estaban allí presentes, estaban reconociendo al Señor, que venía de una manera muy humilde, porque lo hacía montado sobre un asno, no como un hombre más que tiene mucho poder para hacer algún milagro, sino estaban reconociéndole a Jesús como el Mesías y Salvador. ¿Cuál es la importancia de este texto? Para relacionar este grito de la gente con lo que Marco registra, tenemos que un poco recordar, los que tienen la Biblia pueden también buscar. En el capítulo 11, versículo 1, comienza con la entrada triunfal de Jesús. Pero el capítulo 10, desde el versículo 46 hasta el versículo 52, está un incidente que es el ciego Bartimeo recibe la vista. Es decir, luego del incidente de Bartimeo, a continuación está el registro de la entrada triunfal de Jerusalén. Aparentemente, entre estos dos sucesos hay una relación estrecha. Por eso, aparentemente, deliberadamente, Marcos relacionó estos dos textos seguidos. Es decir, luego del milagro de Bartimeo viene el incidente, es decir, el suceso de la entrada triunfal de Jesús. Pero ¿qué tiene que ver el incidente de Bartimeo con la entrada triunfal? ¿Se acuerdan? Bartimeo era un ciego de nacimiento, él no podía ver. Pero un día, cuando él escucha que Jesús estaba pasando por Jericó, él comienza a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque seguramente Bartimeo, este ciego, había escuchado que Jesús es tan poderoso que hace grandes milagros. Pero no solamente Bartimeo comenzó a relacionar a Jesús como alguien que hace sanidades extraordinarias, sino aquí la frase indica: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Quiere decir que él estaba reconociéndole al Señor como el Mesías y Salvador. Entonces, al escuchar estas palabras de este ciego, Jesús le responde, dice: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. ¿Qué significa esto? Cuando Bartimeo se acercó y lo buscó a Jesús como Mesías, cuando Bartimeo comenzó a gritarle a Jesús: Jesús,
Tú no eres para mí un curandero, tú no eres para mí alguien que hace cosas extraordinarias. Para mí tú eres el Hijo de Dios, para mí tú eres el Hijo de Mesías, tú eres el Salvador. Esa fe le había agradado a Jesús, por lo tanto Jesús le abrió sus ojos para que él recibiera la visión. Hoy, en la entrada triunfal de Jesús, mejor dicho, en el domingo de Ramos, sucedió exactamente lo mismo. Jesús está entrando en la ciudad y toda la gente de la ciudad sale, bueno, no todos, una gran multitud sale y comienza a decir Hosanna, una exclamación propia para recibir al Mesías. Así como Bartimeo busca la ayuda de Mesías y esa fe, Jesús se agrada y hace el milagro de abrir sus ojos. Hoy la gente le grita, sálvanos, sálvanos, reconociéndole a Jesús como su Señor y Salvador y como el Mesías. Y en respuesta de esa fe, Jesús entrega su vida por su pueblo este viernes, muriendo en la cruz y resucita el domingo. Pueden darse cuenta la conexión que hace Marcos. Bartimeo reconoce a Jesús como el Mesías. Ten misericordia de mí, el hijo de David. Jesús mira la fe de Bartimeo y le concede la salvación. El pueblo de Israel grita a Jesús, Hosanna, porque tú eres Dios, porque tú eres el Mesías. Jesús escucha el grito de la gente y como respuesta, Jesús también hace la gran obra de Dios, que es la muerte y la resurrección. El grito de Hosanna significa para nosotros hoy no como algo que ocurrió en el pasado, sino sigue teniendo importancia para nosotros en el sentido de que Jesús escucha nuestras palabras, pero sobre todo a través de nuestras palabras Jesús mira nuestra fe que tenemos en Él. No solo el Señor escucha nuestra fe, nuestras alabanzas, sino a través de nuestras palabras y nuestras alabanzas, el Señor mira nuestra fe y luego, por causa de nuestra fe en Él va a actuar por nosotros para mostrar su poder salvador. En segundo lugar, quisiéramos que analicemos todas aquellas personas que piden ayuda a Jesús reciben la respuesta. En esta escena de la gente judía que le pide ayuda al Señor Jesús, ellos estaban pidiendo que Jesús interviniera en su situación porque ellos estaban pasando por una necesidad, por un problema, para que Jesús, al escuchar sus clamores, pudiera mostrar su gran poder salvador. Pero este texto tiene o guarda un gran paralelismo con el Antiguo Testamento. Más exactamente en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 al 25. Yo les voy a leer y dice así. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel que tenían a causa de la servidumbre clamaron y subió a Dios el clamor de ellos desde lo profundo de su servidumbre. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios miró a los hijos de Israel y conoció su condición. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba sufriendo el maltrato por parte de los egipcios. Entonces ellos comenzaron a clamar a Dios y Dios escuchó el clamor de ellos y como respuesta le envió un Salvador para rescatarlo de esa tierra de esclavitud. Ese Salvador era Moisés. Como acabo de hacer esta pregunta, ¿podemos decir que Dios escucha cualquiera que sean nuestras palabras con tal de que le pidamos ayuda al Señor Jesús? En realidad tenemos que examinar esta situación. Creo que una vez he contado en la iglesia un testimonio que tuve, una experiencia interesante. Hace mucho tiempo atrás, en una noche cuando yo estaba durmiendo en casa,
Escuché el grito de un joven, de una persona que decía, auxilio, auxilio. En ese momento, al escuchar auxilio, el grito de esta persona, me desperté. Pero tenía miedo de salir porque yo pensé, tal vez lo están asaltando y el delincuente puede tener algún arma y tal vez no me conviene que yo salga porque también yo puedo sufrir algún daño. Pero luego cambié de parecer, cobré fuerza y salí afuera para ver qué es lo que estaba sucediendo, cómo le puedo ayudar a ese joven que estaba pasando y por qué él decía auxilio. Y cuando salí afuera, sucedió algo completamente diferente a lo que yo estaba pensando. Estaban allí muchas policías y estaban arrestando a un joven. Después me enteré que ese joven tenía en su bolsillo sustancias blancas, aparentemente eran drogas. Es decir, la policía estaban arrestando a ese joven porque tal vez podría haber sido un vendedor de drogas o tal vez era un drogadicto. Es decir, mientras la policía arrestaba a este joven, el hombre comenzó a gritar auxilio, auxilio a la gente para que lo ayudaran. Era una situación, un poco triste y cómica. ¿Quién puede ayudar a él? Si el culpable es él y la policía lo que hace es cumplir con la justicia. Siempre me acuerdo, el joven estaba pidiendo auxilio, auxilio, pero ese auxilio no tiene sentido y nadie podría ayudarle. Cuando nosotros estudiamos o leemos la historia universal, nos damos cuenta que a lo largo de los tiempos han existido muchos pueblos que desaparecieron de una manera injusta, ya sea por el maltrato o la conquista de otras naciones más fuertes. Es decir, no solamente el pueblo judío comenzó a gritar, no solamente Israel comenzó a pedir ayuda a Dios, sino sabemos muchas naciones, muchos pueblos cuando están ante un peligro, ante una amenaza, piden ayuda, ya sea a Dios o al Dios que puede socorrer. Y tristemente, no todas las naciones recibieron la salvación, muchas naciones, pese a sus gritos, desaparecieron porque sencillamente la amenaza, el peligro era real y era más poderosa. Pero sin embargo, el pueblo de Israel, cuando comenzó a sufrir el maltrato, cuando ellos estaban esclavizados y ellos comenzaron a clamar, alguien escucha. Dice la Biblia que Dios escuchó. Dios escuchó, pero no solamente Dios escuchó. Dice la Biblia que Dios escuchó y miró su situación y le envió un Salvador. Le envió un Salvador luego que sería Moisés. La pregunta que viene es esto: ¿por qué Dios ayudó a Israel? ¿Por qué Dios no ayudó a muchos pueblos que han pasado por dificultades? Pero ¿por qué dice la Biblia que Él ayudó al pueblo de Israel, que era un grupo de gente esclavos? Dice el versículo 24, Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos gritarle a Dios, nosotros podemos pedirle la ayuda al Señor, pero nuestros gritos, nuestros clamores en realidad no pueden obligar a Dios para que Él actúe a favor de nosotros. Hoy lo que dice la Biblia, que Dios escuchó el clamor de Israel. No solamente escuchó, sino a través de su clamor se acordó del pacto que Dios había hecho con Abraham. La palabra Hosanna no es una palabra mágica que trae la ayuda de Dios. Nosotros podemos pedir ayuda a Dios y Él puede escuchar, pero como yo le dije recién, Dios no tiene obligación de hacer algo por eso. Sin embargo, hoy el texto de Éxodo nos dice que Dios es un Dios que escucha, sobre todo se acuerda del pacto que Él hace con su pueblo.
Cuando leemos el libro de Génesis 22, 17, Dios hace un pacto con Abraham. En realidad Dios hizo muchos pactos con él, pero la última y el gran pacto que hizo fue cuando Abraham obedeció a Dios, cuando Dios le pide: entrega a tu hijo y sacrifícalo en el monte Moría. Y Abraham obedece a esa palabra y lo ofrece. Y Dios interviene para que su hijo Isaac no muera, y Dios desesperadamente le promete esto y dice así el versículo: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Qué significa esto? Cuando el pueblo de Israel comenzó a sufrir, cuando el pueblo de Israel comenzó a clamar, Dios escuchó su clamor. Dios escucha el clamor de todos los hombres. Pero cuando especialmente el pueblo de Israel comenzó a clamar, no solamente Dios escuchó el dolor que ellos sufrían, sino también Dios se acordó. ¿Cuál era el pacto que Dios le había dado a Abraham? El pueblo de Israel eran hijos de Abraham. Dios se acordó: yo le prometí a Abraham de que yo iba a bendecir, de que los hijos de Abraham serían tan fuertes para vencer a sus enemigos, que los hijos de Abraham serían el canal de bendición, que ellos serían benditas para todas las naciones del mundo. Pero ¿cómo se encontró en ese momento el pueblo de Israel? En lugar de vivir para adorar a Dios, el pueblo de Israel estaba sometido al dominio de otro Dios, quien era Faraón. En ese momento el pueblo de Israel, en lugar de vencer a los enemigos, estaban viviendo como esclavos. En lugar de ser de bendición para todas las naciones, Israel en ese momento no tenía la esperanza. Eran incapaces de ayudarse a sí mismo. Entonces Dios se acuerda de la promesa: yo he criado al pueblo para que sean fuertes, para que sean mis adoradores. Yo he criado a mi pueblo ¿para qué? Para que fueran un canal de bendición para todas las naciones. Pero en este momento mi pueblo Israel está como esclavo. Por eso Dios se acuerda del pacto y como respuesta envía a Moisés. Envía a Moisés no solamente para liberarlos, para que dejen de vivir como esclavos, sino los libera, los rescata y los salva. ¿Para qué? Para que el propósito con el cual Dios llamó pueda cumplir a través de ellos. Hoy es fácil buscar la ayuda de Dios porque estamos atravesando por una dificultad que es la pandemia. Todo el mundo está buscando a Dios porque hay un problema económico, hay un problema de salud y también hay muchas necesidades. Y por esa razón mucha gente está recurriendo a Jesús. Pero como yo recién le dije, las necesidades no son motivos para mover a Dios. Él conoce no solamente nuestras necesidades y nuestros problemas, también Él conoce nuestra astucia y nuestros pecados. Él también sabe muy bien que cuando se acaben los problemas, los hombres van a dejar de buscarle a Dios. Que Dios nos haga humilde, que Dios realmente abra nuestros ojos para que podamos buscarle la ayuda al Señor. No porque necesitamos su ayuda para paliar alguna situación, sino nosotros necesitamos buscar su ayuda para que Dios cumpla su palabra del pacto. Por último lugar, nuestra salvación es que Jesús sea nuestro Rey. ¿Cuál es nuestra salvación? Es que Jesús sea nuestro Rey. El pueblo de Israel comenzó a gritar: sálvanos, Hosanna. Muchos interpretan que esa frase, sálvanos Señor, Hosanna, significa porque el pueblo
Israel, mejor dicho, el pueblo judío en ese momento vivía dominado por el imperio romano. Entonces tal vez sálvanos significa líbranos de los romanos porque queremos nuestra propia autonomía. Pero sabemos que su significado trascendental es que no es la salvación de los hombres, sino la salvación, el propósito de Dios es que Jesús sea nuestro Rey. Ahora, nosotros que no somos judíos, nosotros no somos del pueblo Israel escogido por Dios, pero Dios prometió a través de su profeta Joel 2:32, el versículo que hemos tocado el domingo pasado. Dice, todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Es decir, el propósito de Dios no era solo para el pueblo de Israel, sino a través de la historia de Israel, Dios muestra que no solo el que es de la condición de Israel, Dios puede escuchar su oración, sino todo aquel que invoque, llama al nombre del Señor Jesús, dice la palabra que será salvo. No importa si no somos el pueblo de Israel. Dios amplió su pacto no solo para los judíos, sino ahora para todo aquel que invoque el nombre de Jesús. Dios le promete darle la salvación. Y esa salvación va más allá de nuestros problemas de coyuntura, sino tiene que ver con nuestro propósito de vida. Dios prometió bendecirnos. ¿Para qué? 3 cosas Dios nos prometió. Primero, Dios nos prometió que nosotros seamos sus verdaderos adoradores y que nosotros, en segundo lugar, podamos con su fuerza vencer la fuerza del mal y del pecado que hay en nuestra vida. Y en tercer lugar, ser de bendición a las naciones a través de nuestras oraciones. Esto es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y ese es el pacto que Dios quiere cumplir a través de su pueblo. Y ese pueblo no es solo el pueblo de Israel, sino todas aquellas personas que invocan el nombre del Señor, el nombre de Dios. Dios se acuerda de su pacto, Dios quiere hacer que esa persona sea su verdadero adorador, sea alguien que ya no viva más sometido por el pecado, sino que alguien que pueda vencer el pecado, y también que sea alguien que sea de bendición para las naciones a través de sus oraciones. Eso está fuera de nuestro alcance. Nosotros nunca podemos ser verdaderos adoradores. Nosotros nunca podemos vencer el pecado. Nosotros nunca podemos ser de bendición a todas las naciones. Eso ocurre cuando Jesús llega a ser el Rey, el dueño de nuestra vida. Eso fue lo que ocurrió en el Domingo de Ramos. La gente salió a recibir al Señor que estaba entrando. ¿Y qué es lo que la gente hizo? Arrancaron ramas de árboles y lo pusieron en el camino. Algunos pusieron su manto sobre el camino. ¿Para qué? Para que Jesús caminara, pasara, pisando sus mantos y las ramas de los árboles. Según la Biblia, poner manto debajo de alguien significa reconocerle a esa persona como el rey. Eso fue lo que ocurrió en el Antiguo Testamento cuando Jehú, cuando llegó a ser rey de Israel. Todos sus siervos, cada uno se despojaron, pusieron sus mantos debajo de él en señal de reconocer a Jehú como rey que Dios había colocado como rey de Israel. Y también en ese sentido, poner ramas de árboles significa, era una costumbre que hacían la gente cuando el rey venía, cuando alguien que tenía la gran victoria, el pueblo salía a recibirlo con ramas de árboles. Es decir, la gente estaba diciendo, Hosanna, ayúdanos, ayúdanos, sálvanos. Pero ¿de cuál es la salvación? No prosperidad, no
ayúdanos para poder superar este problema de salud o de mis situaciones personales, sino la salvación significa: queremos que tú seas nuestro Rey. Queremos que tú seas el Salvador, el Señor de nuestra vida. Hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos, acordando lo que sucedió hace 2000 años atrás. El pueblo de Israel salió a recibir a Jesús con mantos y con ramas, pidiéndole: Hosanna, sálvanos. Al mismo tiempo pusieron sus ropas y las ramas para reconocerle a Jesús, para que Él sea el Señor y Salvador y sobre todo Rey de nuestra vida. Hoy la salvación que nosotros necesitamos no es que Dios nos ayude para superar el problema, esta situación de enfermedad, este problema o las necesidades que estamos pasando, sino la salvación que nosotros necesitamos es que Jesús sea el Rey de nuestra vida. Y Jesús que escucha nuestras oraciones, que Jesús escucha nuestras palabras, que Jesús que mira nuestra fe. Jesús va a actuar conforme a su misericordia. Hoy nosotros quisiéramos ser aquellas ramas. Hoy nosotros quisiéramos ser aquellos mantos que estaban debajo del camino del Señor. Que Jesús pase encima de nosotros. Que Jesús cumpla su propósito. Para terminar, hoy quisiéramos pedirle al Señor. Queremos decirle la misma palabra como lo dijo el pueblo judío. Hosanna, sálvanos. Te reconocemos a ti como el Rey y el dueño de nuestra vida. Sálvanos, Señor, para que seamos tus verdaderos adoradores, que te adoremos en espíritu y en verdad. Sálvanos, Señor, para que con tu poder podamos vencer el pecado. No queremos vivir sometidos por el deseo de la carne, sino con tu poder queremos vencer el pecado. Y que nosotros queremos ser un templo de oración. Que nuestras oraciones sean de bendición a todas las naciones. Como Iglesia de Jesucristo, estamos pasando por una situación difícil, al igual al resto que la gente del mundo. Pero como la Iglesia, pese a su debilidad, pero sin embargo, vamos a orar, vamos a buscar la ayuda del Señor para que nuestras oraciones sean instrumentos por los cuales Dios pueda mostrar su salvación a este mundo. Nuestra esperanza no está en el hombre, sino nuestra esperanza está en el Dios que escucha nuestras oraciones y va a actuar, porque Él se acuerda de su pacto. Que Dios nos bendiga a todos nosotros. Vamos a, en este momento, cantar la alabanza. Bendeciré al Señor de mi salvación. Y mientras oramos, mientras cantamos esta alabanza, vamos a pedir su ayuda y sobre todo vamos a orar confesando nuestra debilidad, confesando que necesitamos cada día la ayuda del Señor. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él. En el día de angustia, en Él yo confiaré. En momentos de felicidad también lo buscaré. En todo tiempo y en todo lugar bendeciré a mi Señor. Bendeciré al Señor,
Dios de mi salvación, Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, de mi Salvador, pues mi esperanza en Él. En Él en Él yo confiaré. En momentos de felicidad también lo buscaré. En todo tiempo y en todo lugar bendeciré a mi Señor. Aleluya, vamos en este momento a orar juntos al Señor. Dios quiere que nosotros seamos sus adoradores, pero sin embargo por causa de esta situación estamos desanimados. Muchas personas tienen dificultad para buscar la gracia del Señor. Vamos a pedirle al Señor: Señor Jesús, acuérdate de tu pacto, acuérdate, Señor Jesús, que yo estoy invocando tu nombre para que tú seas el Rey, que tú puedas, Señor Jesús, guiar mi vida, Señor, para que yo te busque, Señor. Quiero ser tu verdadero adorador, quiero vencer el pecado y quiero que mi oración llegue hasta el confín del mundo. Vamos a orar. Aleluya, Padre Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret, te alabamos, bendecimos tu nombre, entregamos nuestra vida a ti, Señor. Padre Dios, aunque yo no soy nada, Señor Jesús, mi vida es humilde, Señor Jesús, mi vida es débil, Señor Jesús. Yo no quiero vivir, Señor Jesús, como dicta, Señor Jesús, el deseo de mi carne. Yo no quiero vivir, Señor Jesús, según lo que dicta la situación. Yo no quiero vivir según la coyuntura, Señor. Yo no quiero vivir como vive todo el mundo. Yo quiero vivir según el propósito de Dios. Yo quiero vivir para la gloria de Dios. Yo quiero vivir, Señor Jesús, para que tu propósito se cumpla en mi vida. Sálvame, Señor Jesús. Te reconozco como el Señor. Te reconozco como Dios. Te reconozco como el Rey de mi vida, Señor. Ven a este lugar, Señor Jesús. Ven a esta iglesia, Señor Jesús. Padre, hazme, Señor Jesús, tu verdadero adorador, pese a las situaciones. Padre, dame tu fuerza en medio de esta situación para poder vencer, Señor Jesús, para tener la victoria espiritual. Padre Dios, en este momento mi oración va, Señor Jesús, por toda aquella gente que sufre, Señor Jesús. Padre, escucha el clamor de tu pueblo, escucha la iglesia, escucha a tu iglesia que nos trate con tu sangre, Señor Jesús, y concede tu gracia, concede tu milagro, Señor Jesús, sobre esta situación de la pandemia, Señor Jesús. Permite, Señor Jesús, por causa de la oración de tu pueblo, por causa de tu misericordia, Señor Jesús, Padre, tú puedas traer la salvación. Padre, queremos vencer esta situación por medio de la fe, por medio de la fe, por medio de la fe en ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Vamos a este momento para el Señor, el Padre nuestro. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad. Líbranos del mal, porque tú
Padre Dios, te damos muchas gracias. Así como hace 2000 años el pueblo comenzó a gritar: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos. Te reconocemos como Señor, te reconocemos como el Mesías. Hoy, Señor, queremos decir las mismas palabras delante de ti. Sálvanos, Señor, no porque estamos en una situación de debilidad o estamos pasando por necesidad. Más allá de la necesidad, más allá de esta cuarentena en la cual estamos atravesando, queremos tu salvación, porque queremos ser verdaderos adoradores. Queremos, Señor, vencer el pecado. Queremos vencer las tentaciones del mar. Queremos, Señor, seguir orando para que nuestras oraciones puedan ser de bendición a todas las naciones. Padre, nuestras oraciones son humildes. Nuestras oraciones son como ramas de árbol que fueron extendidos en el suelo. Pero sin embargo, Jesús, tú eres poderoso para escuchar nuestras oraciones. Tú te acuerdas del pacto de Dios. Tú vas a obrar, tú vas a hacer el milagro conforme a nuestra fe. Gracias, Señor Jesús. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios Padre, la comunión, la consolación y la llenura del Espíritu Santo reposen sobre esta congregación desde ahora y para siempre. Amén. Hermanos, muchas gracias. Hemos terminado el culto. Los animo a que sigamos adelante. Animamos a que esta Semana Santa, a partir de hoy hasta el domingo que viene, vamos a continuar con la cadena de ayuno. Y también vamos a continuar con nuestro tiempo de oración desde las 6 hasta 7 de la mañana. Acompáñenos, sobre todo que este tiempo de sufrimiento podamos superar meditando en el sufrimiento de Cristo, y que Dios consuele a cada familia de nuestra iglesia y también a todos los que están acompañando a través de este medio. Que Dios nos bendiga, y otros anuncios estaremos comunicándoles a través de WhatsApp. Bendiciones.